Tres personas están en una cena. Paul, que está casado, mira a Linda. Mientras tanto, Linda mira a John, que no está casado. ¿Alguien casado está mirando a alguien que no está casado? Tómate un momento para pensarlo. La mayoría responde que no hay suficiente información para decir, y la mayoría está equivocada. Linda debe estar o casada o no casada. No hay otras opciones. En cualquier caso, alguien casado está mirando a alguien que no lo está. Al oír la explicación, la mayoría cambia de opinión y acepta la respuesta correcta, a pesar de haber tenido mucha seguridad en su respuesta inicial. Ahora veamos otro caso. Un estudio realizado en 2005 por Brendan Nyhan y Jason Raifler examinó las posturas de los norteamericanos sobre las justificaciones de la guerra en Irak. Los investigadores presentaron a los participantes un artículo mostrando que ningún arma de destrucción masiva se encontró. Aún así, no solo siguieron creyendo que estas armas sí existieron, sino que se convencieron aún más sobre su postura inicial. ¿Por qué un argumento cambia percepciones en algunos casos y en otros no? Los argumentos son más convincentes cuando se tiene un buen conocimiento de la audiencia, teniendo en cuenta lo que la audiencia cree, en quién confía y lo que valora. Argumentos lógicos y matemáticos como el del enigma de la fiesta funcionan porque aun cuando las personas llegan a conclusiones distintas, parten de un mismo conjunto de creencias compartidas. En 1931, el joven y desconocido matemático Kurt Gödel demostró que un sistema matemático lógicamente completo era imposible. A pesar de volcar décadas de trabajo de brillantes matemáticos como Bertrand Russell y David Hilbert, la prueba fue aceptada porque se apoyaba en axiomas que los de ese campo ya habían acordado. Claro que muchos desacuerdos involucran creencias distintas que son irreconciliables simplemente usando la lógica. Cuando estas creencias incluyen información externa, el problema a menudo se reduce a en qué fuentes y autoridades confía la gente. Un estudio pidió a la gente que estimara varias estadísticas relacionadas con el cambio climático. Se les hicieron preguntas como cuántos de los años entre 1995 y 2006 fueron uno de los años más calientes desde 1850. Después de responder, se les presentaron datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en este caso, mostrando que la respuesta fue 11 de los 12 años. Proveer estadísticas fidedignas de una fuente oficial confiable les predispuso a aceptar la realidad de que la Tierra está calentándose. Por último, en desacuerdos que no pueden ser resueltos con estadísticas o evidencia, lograr un argumento convincente puede depender del conectar con los valores de la audiencia. Por ejemplo, investigadores han realizado estudios en los que pidieron a personas de distinta afinidad política clasificaran sus valores. Los liberales, en promedio, pusieron equidad de rango, o sea que todos sean tratados de la misma manera, por encima de la lealtad. En estudios posteriores, investigadores intentaron convencer a los liberales de apoyar el gasto militar con una variedad de argumentos. Argumentos basados en equidad, como que el ejército brinde empleo y educación a las personas de entornos desfavorecidos, resultaron más convincentes que aquellos basados en la lealtad, como que el ejército unifica a la nación. Estos tres elementos, creencias, fuentes confiables y valores, pueden parecer una simple fórmula para llegar a acuerdos y consenso. El problema es la tendencia inicial a pensar en argumentos basados en nuestras propias creencias, fuentes confiables y valores. Y aun si no hacemos esto, puede ser desafiante identificar correctamente qué aprecian las personas que aún no están de acuerdo contigo. La mejor forma de averiguarlo es hablando con ellos. En el transcurso de la discusión, te expondrás a contraargumentos y refutaciones. Estos podrían hacer tus propios argumentos y razonamientos más convincentes y a veces, incluso tú puedes terminar cambiando de opinión. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén la curiosidad.